Bienvenidos a una nueva serie de aventuras aristocráticas. Hoy comenzamos Historias del Duque Nobles, con la historia más oscura y seductora que jamás hayáis escuchado. La de un marqués condenado por una maldición ancestral que decidió usar la seducción como arma de venganza contra su peor enemigo. Pero cuando conoció a la hija de su rival, descubrió que hay fuerzas más poderosas que el odio y más peligrosas que el amor. Suscribíos ahora mismo porque esta historia cambiará para siempre vuestra percepción sobre el destino, la venganza y el poder redentor del amor verdadero. Acto I. La maldición del marqués, abril de 1789. Château de Belmont, región de Provenza, Francia. El marqués Lucien de Belmont era conocido en toda Francia por tres cosas: su riqueza inmensa, su belleza devastadora y la maldición que perseguía a su familia durante 3 generaciones. A los 32 años, Lucien había aceptado que estaba condenado a una vida de soledad y muerte prematura, como todos los hombres de su linaje antes que él. Lucien era un hombre de presencia magnética que irradiaba un peligro seductor y una melancolía profunda que atraía a las mujeres como polillas a la llama. Su estatura imponente, de más de 6 pies, se combinaba con una elegancia natural que hacía que cada movimiento pareciera una danza calculada. Sus cabellos negros como la noche, siempre perfectamente arreglados, enmarcaban un rostro de facciones aristocráticas tan perfectas que parecían esculpidas por un artista obsesionado con la belleza masculina. Pero eran sus ojos los que más impactaban, de un azul tan oscuro que parecía violeta, siempre brillando con una intensidad que hablaba de pasiones contenidas y secretos peligrosos. Su castillo, el Château de Belmont, se alzaba como una joya gótica en medio de viñedos que se extendían hasta el horizonte. Construido en el siglo XIV, había sido el hogar de los marqueses de Belmont durante 500 años, pero también había sido testigo de las tragedias que habían marcado a la familia: muertes violentas, amores malditos y una línea ininterrumpida de hombres que jamás habían vivido más allá de los 35 años. La maldición había comenzado con su tatarabuelo, Henry de Belmont, quien había seducido y abandonado a una gitana con poderes sobrenaturales. En su lecho de muerte, ella había pronunciado las palabras que condenarían a su descendencia: los hombres de Belmont amarán una sola vez en sus vidas, pero ese amor los destruirá antes de cumplir 35 años. Solo cuando uno de ellos ame sin egoísmo, sin venganza, y esté dispuesto a sacrificar todo por la felicidad de su amada, la maldición se romperá. El abuelo de Lucien había muerto a los 34 años en un duelo por una mujer casada. Su padre había muerto a los 33 años en un accidente de caza mientras perseguía a una mujer que lo había rechazado. Y ahora Lucien, a los 32 años, sentía el peso del destino presionando sobre sus hombros. Pero Lucien había decidido no ser una víctima pasiva del destino. Si estaba condenado a morir joven, al menos se aseguraría de destruir antes al hombre que había arruinado a su familia, el conde Philippe de Montclair. La enemistad entre los Belmont y los Montclair se remontaba a 20 años atrás, cuando Philippe de Montclair había usado información confidencial obtenida de manera deshonesta para apoderarse de las minas de plata que habían sido la fuente principal de riqueza de los Belmont durante generaciones. La pérdida había casi arruinado a la familia, y solo la habilidad financiera excepcional de Lucien había logrado reconstruir parcialmente la fortuna familiar. Pero el daño había sido más profundo que lo económico. La traición de Montclair había causado la muerte prematura del padre de Lucien. Había forzado a su madre a un matrimonio de conveniencia para salvar las apariencias sociales, y había destruido la reputación de la familia en los círculos aristocráticos más importantes. Durante 20 años, Lucien había planeado meticulosamente su venganza, y ahora,
Finalmente, había encontrado la manera perfecta de destruir a Philippe de Montclair, seduciendo y corrompiendo a lo que más amaba en este mundo, su hija única Isabel. Esa tarde de abril, mientras Lucien revisaba los últimos detalles de su plan en su despacho privado, su mayordomo personal, Auguste, un hombre de 60 años, que había servido a la familia durante toda su vida adulta, entró con expresión preocupada. «Excelencia», anunció con la formalidad que caracterizaba todas las interacciones en Belmont. «Ha llegado la invitación que esperabais». Lucien alzó la vista de los mapas que estaba estudiando. Sabía exactamente de qué invitación hablaba Auguste. El baile de primavera de los Montclair. Sí, Excelencia. Para la presentación en sociedad de Mademoiselle Isabel de Montclair. Una sonrisa fría cruzó los labios de Lucien. Había pasado meses maniobrado para asegurar que recibiría esta invitación, usando contactos mutuos, rumores cuidadosamente plantados sobre una posible reconciliación entre las familias, y su reputación como uno de los solteros más codiciados de Francia. «Perfecto», murmuró, tomando la invitación elegantemente escrita en papel con el sello de los Montclair. «El conde Philippe finalmente va a conocer el precio de su traición». Auguste lo observó con la expresión preocupada de alguien que había conocido a Lucien desde su nacimiento. «Excelencia», se atrevió a decir, «¿estáis seguro de que este plan es sabio? Mademoiselle Isabel es, por todos los informes, una joven inocente. ¿No sería más honorable enfrentar directamente al conde?» Lucien se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a los jardines, donde su padre solía pasearse antes de su muerte prematura. «El honor», respondió con amargura, «no le devolvió a mi padre su vida, ni a mi familia su reputación. Philippe de Montclair no tuvo honor cuando destruyó a mi familia. ¿Por qué debería yo tenerlo cuando destruya la suya? Pero usar a una joven inocente. La hija paga por los pecados del padre», interrumpió Lucien con frialdad. «Es la manera de este mundo, Auguste, y además no voy a hacerle daño físico. Simplemente voy a seducirla, hacerla mía, y luego abandonarla públicamente. Su reputación quedará en ruinas, nunca podrá casarse ventajosamente, y Philippe de Montclair vivirá el resto de su vida sabiendo que fue responsable de la degradación de su hija». Y Auguste pareció aún más preocupado. «¿Y si os enamoráis de ella, Excelencia? ¿Y si la maldición?» «No me voy a enamorar», respondió Lucien con convicción absoluta, «porque no voy a permitirlo. Mi corazón está muerto para el amor, Auguste. Solo vive para la venganza». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Lucien no podía saber que el destino tenía otros planes para él, y que la joven Isabel de Montclair resultaría ser muy diferente de lo que esperaba. Podéis sentir la tensión. Un marqués maldito planea la venganza perfecta contra la hija inocente de su enemigo. Pero el destino siempre tiene sorpresas preparadas. Suscribíos a nuestro canal para descubrir qué sucede cuando la venganza fría se encuentra con el fuego de la pasión verdadera. Acto segundo. El primer encuentro una semana después. El Château de Montclair brillaba como una joya en la noche primaveral. Cientos de velas iluminaban los salones decorados con flores frescas, y la crème de la aristocracia francesa se había reunido para la presentación en sociedad de Isabel de Montclair. Lucien llegó fashionablemente tarde, vestido con una elegancia que bordeaba la perfección, frac negro de corte impecable, chaleco bordado en plata y una cravata anudada con precisión artística. Cuando entró al gran salón, las conversaciones se pausaron momentáneamente. Su reputación como seductor era legendaria, y su presencia siempre causaba revuelo entre las damas de la sociedad. Philippe de Montclair, un hombre de 50 años con cabellos grises y expresión perpetualmente arrogante, se acercó para saludarlo con una cortesía forzada que no ocultaba la tensión entre ellos. Marqués de Belmont lo saludó con una reverencia superficial. «Qué honor teneros en nuestra casa». «El honor es mío, conde», respondió Lucien con igual falsedad.
He venido especialmente para conocer a vuestra famosa hija. Ah, sí, Isabel. Philippe sonrió con orgullo paternal genuino. Es la joya de nuestra familia. Permitidme presentárosla. Cuando Philippe guió a Lucien a través del salón hacia donde se encontraba su hija, Lucien se preparó mentalmente para conocer a su víctima. Había imaginado a Isabel como una versión joven de las damas de la alta sociedad, superficial, mimada, educada solo para ser un adorno decorativo en el brazo de un marido rico. No estaba preparado para lo que vio. Isabel de Montclair estaba de pie cerca de una ventana, aparentemente más interesada en observar los jardines iluminados por la luna que en la fiesta que se desarrollaba en su honor. Tenía 18 años recién cumplidos, pero había una serenidad en su postura que hablaba de una madurez poco común para su edad. Era hermosa, innegablemente, pero su belleza era diferente a la de las otras damas presentes. Mientras ellas se adornaban con joyas ostentosas y vestidos llamativos, Isabel llevaba un vestido de seda blanca de líneas simples que realzaba su figura delicada sin ostentación. Sus cabellos castaños, con reflejos dorados que brillaban a la luz de las velas, estaban arreglados en un peinado elegante, pero no elaborado. Su piel era de una palidez cremosa que hablaba de tardes pasadas leyendo en lugar de bronceándose en jardines. Y cuando se volvió al escuchar su nombre, Lucien se encontró perdido en unos ojos verdes que brillaban con una inteligencia y una curiosidad que lo sorprendieron completamente. «Isabel, querida», anunció Philippe, «quiero presentarte al marqués Lucien de Belmont». Isabel hizo una reverencia perfecta, pero cuando alzó la mirada para encontrarse con los ojos de Lucien, él notó algo que no esperaba. No había coquetería calculada en su mirada, no había la evaluación financiera que solía ver en los ojos de las mujeres cuando lo conocían. Había simplemente una curiosidad genuina y quizás una pizca de timidez. «Es un honor conoceros, Excelencia», dijo con una voz musical que tenía una calidad hipnótica. «Padre me ha contado mucho sobre vuestra familia». «¿En serio?», respondió Lucien, preguntándose exactamente qué había contado Philippe sobre los Belmont. «Espero que haya sido educativo». Isabel lo miró con una franqueza que lo desconcertó. «Me contó sobre la antigua amistad entre nuestras familias», respondió, «y también sobre la complicada historia reciente. Lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber habido entre nuestras casas». La respuesta fue tan inesperada y tan genuinamente sentida que Lucien se quedó momentáneamente sin palabras. Había esperado frivolidad o ignorancia, no una disculpa sincera por las acciones de su padre. Philippe pareció incómodo con la dirección de la conversación. «Bien, bien», interrumpió rápidamente, «eso es historia antigua. ¿Por qué no bailáis, jóvenes? La música está deliciosa esta noche». Lucien ofreció su brazo a Isabel con una galantería automática, pero cuando ella lo tomó, sintió una corriente eléctrica que lo sorprendió. Sus manos eran suaves, pero no delicadas en el sentido de fragilidad. Había fuerza en sus dedos, como si estuviera acostumbrada a usar sus manos para algo más sustancial que bordado. Cuando comenzaron a bailar un minueto elegante, Lucien se dio cuenta de que Isabel era una bailarina excepcional, moviéndose con una gracia natural que no parecía ensayada. Pero más desconcertante aún era su conversación. «¿Disfrutáis de la vida en el campo, Excelencia?», preguntó mientras se movían por los pasos intrincados de la danza. «Sí», respondió Lucien, «aunque imagino que vos preferís las emociones de París». «Al contrario», respondió Isabel con una sonrisa genuina, «prefiero mucho el campo. Hay algo más auténtico en la vida rural, menos artificio, más sustancia». Lucien la miró con renovado interés. Esta no era la respuesta que esperaba de una joven que acababa de ser presentada en sociedad. «¿Y qué hacéis para entreteneros en el campo?», preguntó, esperando escuchar sobre bordado, piano o quizás pintura. «Leo mucho», respondió Isabel, «filosofía, historia, literatura. También administro las obras de caridad de nuestra familia,
en los pueblos cercanos. Y estudio botánica, me fascina cómo las plantas pueden sanar o hacer daño, según cómo se usen. Lucien casi perdió el paso de la danza. Una joven aristocrática que leía filosofía y estudiaba plantas medicinales. Botánica, repitió. No es un estudio algo inusual para una dama. Isabel lo miró con una chispa de desafío en sus ojos verdes. ¿Creéis que las mujeres no tienen la inteligencia para comprender la ciencia, Excelencia? La pregunta fue hecha sin agresividad, pero con una firmeza que dejó claro que Isabel no era del tipo de mujer que aceptaría condescendencia. Al contrario, respondió Lucien honestamente, creo que las mujeres a menudo tienen más inteligencia que los hombres. Simplemente me sorprende encontrar a una que haya tenido la oportunidad de desarrollarla. Mi padre, dijo Isabel, y por primera vez su expresión se suavizó con afecto genuino, cree que una mente educada es la mejor dote que puede dar a una hija. Mientras continuaban bailando, Lucien se encontró genuinamente intrigado por esta joven que desafiaba todas sus expectativas. Su plan había sido simple: seducir a una muchacha ingenua, corromperla y abandonarla. Pero Isabel de Montclair no era ingenua, y había una profundidad en su carácter que hacía que el plan de seducción simple pareciera no solo cruel, sino inadecuado. Cuando la música terminó, Lucien la acompañó al borde del salón, pero en lugar de despedirse, se encontró preguntando: ¿Os gustaría tomar aire fresco en los jardines? La noche es hermosa. Isabel dudó por un momento, pero luego asintió. Me encantaría. Estos salones están bastante calurosos. Mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, con el sonido de la música y las risas filtrándose desde el château, Lucien se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su plan de venganza. Había venido a conocer a una víctima, pero en lugar de eso había conocido a una mujer que le interesaba genuinamente. Y eso era extremadamente peligroso para alguien bajo una maldición que lo condenaría a muerte si se enamoraba. Acto tercero. El juego de la seducción. Durante las siguientes semanas, Lucien se encontró en la posición extraña de tener que redefinir completamente su estrategia. Su plan original de seducción rápida y abandono cruel se había vuelto imposible, porque Isabel no era el tipo de mujer que se dejaría seducir fácilmente, y porque, para su consternación, se estaba volviendo genuinamente fascinado por ella. Comenzó a visitarla regularmente en el Château de Montclair, usando el pretexto de reconectar las familias, pero en realidad movido por un deseo creciente de conocer mejor a esta mujer extraordinaria. Sus conversaciones se volvieron el punto culminante de sus días. Isabel tenía una mente brillante que podía discutir desde filosofía política hasta técnicas agrícolas con igual conocimiento. Había leído a Voltaire y Rousseau, podía citar a Shakespeare en inglés y a Dante en italiano, y tenía opiniones bien formadas sobre los cambios sociales que estaban transformando Francia. ¿Creéis que los cambios que está experimentando Francia son positivos?, le preguntó una tarde mientras paseaban por los jardines de los Montclair. Creo que el cambio es inevitable, respondió Isabel thoughtfully, pero me preocupa que pueda venir acompañado de violencia. Las injusticias del sistema actual son reales, pero temo que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. Era una observación profética, considerando que estaban apenas meses antes del estallido de la Revolución Francesa, pero lo que más impresionó a Lucien fue la compasión en su voz cuando hablaba de las clases menos favorecidas. ¿Habéis visto personalmente las injusticias de las que habláis? Sí, respondió Isabel con tristeza, en mis visitas a los pueblos de nuestros alrededores. Hay familias que no tienen suficiente para comer, mientras nosotros desperdiciamos comida en nuestros banquetes. Hay niños que mueren de enfermedades que podrían curarse fácilmente si tuvieran acceso a medicinas básicas. ¿Y qué hacéis al respecto? Lo que puedo, respondió Isabel. Organizo distribuciones de comida, enseño a las mujeres del pueblo sobre hierbas medicinales.
Ayudo a establecer pequeñas escuelas para los niños, pero sé que no es suficiente. Lucien la observó mientras hablaba, notando la pasión genuina en su voz y la determinación en sus ojos. Esta mujer no solo era inteligente y hermosa, sino que tenía un corazón compasivo que se preocupaba genuinamente por los menos afortunados. Y eso hacía que su plan de venganza se volviera cada vez más repugnante para él. Pero Philippe de Montclair, aparentemente satisfecho con el interés que el marqués estaba mostrando por su hija, comenzó a hacer comentarios sobre la conveniencia de una alianza entre las familias. «¿Sabéis, Belmont?», le dijo una tarde después de la cena. «Siempre pensé que nuestras familias deberían estar unidas en lugar de divididas. Una alianza matrimonial sería beneficiosa para ambas casas». Lucien sintió una mezcla de ira y disgusto. Philippe estaba dispuesto a casar a su hija con el hijo de la familia que había traicionado, sin aparentemente ningún remordimiento por sus acciones pasadas. «¿Y qué opina Isabel sobre tal alianza?», preguntó Lucien. «Las mujeres jóvenes a menudo no saben lo que es mejor para ellas», respondió Philippe con desprecio casual. «Pero Isabel es obediente. Se casará con quien yo elija». Esa noche, después de otra conversación fascinante con Isabel sobre literatura y filosofía, Lucien se encontró en un dilema moral que no había anticipado. Había venido a seducir y destruir a esta mujer, pero cuanto más la conocía, más respeto y admiración sentía por ella. Y algo más peligroso, estaba comenzando a amarla. «Isabel», le dijo, mientras paseaban por el jardín de rosas bajo la luz de la luna, «¿puedo haceros una pregunta personal?». «Por supuesto», respondió ella, deteniéndose junto a una fuente donde el agua brillaba plateada bajo la luna. «¿Sois feliz con la idea de un matrimonio arreglado?». Isabel lo miró con una expresión que mezcla sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. «¿Por qué me preguntáis eso?». «Porque me importa vuestra felicidad», respondió Lucien, y se dio cuenta de que era la verdad más honesta que había dicho en semanas. «No he pensado mucho en el matrimonio», admitió Isabel, «pero supongo que si tuviera que casarme, me gustaría que fuera con alguien que respetara mi mente tanto como otras cosas». Se sonrojó ligeramente al pronunciar las últimas palabras, y Lucien sintió una ternura hacia ella que era completamente nueva para él. «¿Y si ese alguien tuviera un pasado oscuro?», preguntó. «Si hubiera hecho cosas de las que no estuviera orgulloso». Isabel lo miró directamente a los ojos. «Creo que todos tenemos oscuridad en nuestro pasado», respondió suavemente. «Lo que importa es qué hacemos para redimirla». Sus palabras golpearon a Lucien como un rayo. Sin pensarlo, se acercó más, hasta que pudo oler el aroma sutil de rosas que siempre la rodeaba. «Isabel», murmuró su nombre como una oración. «¿Sí? ¿Qué diríais si os contara que vine aquí con intenciones que no eran honorables?». Ella lo estudió durante un largo momento, y Lucien vio en sus ojos una sabiduría que iba más allá de sus años. «Diría que lo que importa no son las intenciones con las que vinisteis», respondió suavemente, «sino las intenciones que tenéis ahora». Fue entonces cuando Lucien supo que estaba completamente perdido. Se había enamorado de la hija de su enemigo, de la mujer que había venido a destruir, y por primera vez en su vida entendía el poder terrible y hermoso del amor verdadero. Pero también sabía que había condenado su alma, porque según la maldición de su familia, el amor verdadero solo podía llevar a su destrucción. El plan de venganza se está convirtiendo en algo totalmente inesperado. Lucien está enamorándose de la mujer que vino a destruir. Pero ¿qué pasará cuando ella descubra sus verdaderas intenciones? Suscribíos ahora para descubrir cómo el amor puede cambiar, incluso el corazón más endurecido por la venganza. Acto cuarto. La revelación devastadora. 2 meses después del baile de presentación,
La relación entre Lucien e Isabel había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había esperado, un amor profundo y verdadero que crecía cada día. Lucien había abandonado completamente su plan de venganza, pero no había encontrado el valor para confesar a Isabel las verdaderas circunstancias de su cortejo inicial. En lugar de eso, había comenzado a hacer planes para un futuro juntos, imaginando una vida donde podrían ser felices a pesar de la maldición que pesaba sobre él. Había decidido pedirle matrimonio, sin importar las consecuencias. Si la maldición lo condenaba a morir joven, al menos pasaría sus últimos años con la mujer que amaba. Esa tarde, Lucien se dirigía al Château de Montclair con un anillo de compromiso en su bolsillo, cuando se encontró con Auguste en el camino. Su mayordomo venía cabalgando hacia él con expresión de pánico. «Excelencia», gritó Auguste, «tenéis que regresar inmediatamente». «¿Qué sucede?» «Mademoiselle Isabel está en Belmont», respondió Auguste. «Llegó hace una hora, exigiendo hablar con vos, y Excelencia está furiosa». Lucien sintió que su sangre se helaba. ¿Cómo había descubierto Isabel la verdad? Cuando llegó a Belmont, encontró a Isabel esperándolo en su despacho. Estaba de pie junto a su escritorio, sosteniendo algunos papeles en sus manos temblorosas. Su rostro estaba pálido como el mármol, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y ira que le partió el corazón. «Isabel», comenzó, «¿qué hacéis aquí?» Ella alzó los papeles que tenía en sus manos. «Vine a devolveros esto», dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. «Aparentemente se os cayó durante vuestra última visita». Lucien reconoció inmediatamente los documentos. Eran sus notas originales sobre el plan de venganza, detallando meticulosamente cómo planeaba seducir y abandonar a Isabel para destruir a su padre. «Isabel, puedo explicar». «Explicar», la palabra salió como un latigazo. «Explicar cómo planeabais usar mi cuerpo y mi corazón como instrumentos de venganza. Explicar cómo cada palabra dulce, cada caricia, cada momento de aparente intimidad era parte de un plan calculado para humillarme». Lucien se acercó, pero ella retrocedió como si su proximidad fuera física dolor. «Al principio sí», admitió Lucien, «pero Isabel, todo cambió. Me enamoré de vos. Todo lo que he sentido, todo lo que hemos compartido, ha sido real». «¿Real?» Isabel se rió amargamente. «Real como vuestra aparente interés en mi mente. Real como vuestras preguntas sobre mis estudios de botánica. Por Dios, Lucien, incluso eso era parte de vuestro plan. Aquí dice que investigasteis mis intereses para poder manipularme mejor». Lucien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los documentos que ella había encontrado incluían sus notas de investigación sobre ella, detalles sobre su personalidad y preferencias que había reunido para hacer su seducción más efectiva. «Sí, al principio investigué vuestros intereses», admitió. «Pero cuando os conocí, cuando hablamos realmente, descubrí que erais mucho más extraordinaria de lo que cualquier investigación podría haber revelado». «¿Y esperáis que crea eso?», preguntó Isabel. «Después de leer en vuestras propias palabras cómo planeabais conquistar mi cuerpo y corromper mi alma para vengar el honor de mi familia». Las palabras, escritas en su propia caligrafía meses atrás, sonaban monstruosas ahora que las escuchaba repetidas por la mujer que amaba. «Isabel, por favor», se acercó nuevamente. «Sé que las evidencias son terribles, pero tenéis que creerme. Me enamoré de vos. Abandoné mi plan de venganza. Os amo más que a mi propia vida». «¿Me amáis?». Isabel lo miró con una expresión de dolor tan profundo que él sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «¿Sabéis lo que es el amor, Lucien? El amor es confianza. El amor es honestidad. El amor es respetar lo suficiente a la otra persona como para no mentirle sobre las cosas más fundamentales». «Tenéis razón», admitió Lucien. «Debería haberos contado la verdad desde el momento en que me enamoré de vos». «¿Y cuándo fue eso exactamente?», preguntó Isabel con sarcasmo amargo.
Cuando decidisteis que vuestro plan había cambiado. ¿Fue cuando descubristeis que no era tan fácil seducirme como esperabais? ¿O este fue cuando os disteis cuenta de que mi virginidad podría ser más valiosa intacta que corrompida? No, exclamó Lucien con vehemencia, me enamoré de vos la primera noche que conversamos realmente, cuando hablasteis sobre vuestra compasión por los pobres, cuando mostrasteis vuestra inteligencia, cuando demostrasteis que teníais un alma hermosa además de un rostro hermoso. Palabras, murmuró Isabel, solo palabras. ¿Cómo puedo creer alguna vez algo de lo que decís? Lucien se acercó lo suficiente para tocar suavemente su mejilla, y por un momento ella no se apartó. Porque estoy dispuesto a probaros mi amor, murmuró. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ganaros de vuelta. Isabel lo miró durante un largo momento, y Lucien vio en sus ojos una lucha entre el amor que había sentido por él y el dolor de la traición. Había comenzado a amaros, susurró. Había comenzado a imaginar un futuro juntos. Había comenzado a creer que finalmente había encontrado a alguien que me veía como algo más que una pieza en un juego político. Y lo habíais encontrado, insistió Lucien. Yo os veo así. Os amo por vuestra mente, por vuestro corazón, por vuestra alma. Pero empezasteis viéndome como una herramienta de venganza, respondió Isabel. Y esa verdad contamina todo lo demás. Se alejó de su toque, dirigiéndose hacia la puerta. Isabel, por favor, no os vayáis así. Ella se detuvo en el umbral, sin volverse. Hay algo más que deberíais saber, dijo con voz apenas audible, algo que hace vuestra traición aún más dolorosa. ¿Qué? Mi padre no traicionó a vuestra familia, dijo. Y las palabras cayeron como bombas en el silencio del despacho. Jamás robó vuestras minas de plata. Lucien se quedó inmóvil. ¿Qué decís? Las perdisteis en el juego, continuó Isabel. Vuestro padre las apostó y las perdió con mi padre en una partida de cartas. Pero estaba tan avergonzado que inventó la historia de la traición para salvar su honor. Eso es imposible. Los documentos están en nuestros archivos familiares, respondió Isabel. Las escrituras firmadas por vuestro padre, apostando las minas contra una suma de dinero que no podía devolver. Mi padre las ganó limpiamente, pero jamás dijo la verdad para proteger la reputación de un hombre que consideraba su amigo. El mundo de Lucien se desplomó completamente. No solo había traicionado a la mujer que amaba basándose en una venganza, sino que esa venganza había estado fundamentada en una mentira. Durante 20 años he odiado a vuestro padre por algo que jamás hizo, murmuró. Y usasteis ese odio para justificar destruirme a mí, respondió Isabel, una inocente que jamás os había hecho daño. Finalmente se volvió para mirarlo una última vez. Goodbye, Lucien, dijo suavemente. Espero que vuestra venganza haya valido la pena. Y se marchó, dejando a Lucien solo con la devastación completa de todo lo que había creído y todo lo que había perdido. Cliffhanger final. Durante los días que siguieron a la partida de Isabel, Lucien cayó en una desesperación más profunda de la que había conocido jamás. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que había descubierto que toda su vida había estado basada en una mentira. Auguste lo encontró una noche en su despacho, bebiendo brandy y mirando fijamente el retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea. «Excelencia», se atrevió a decir el anciano mayordomo, «debéis comer algo. No habéis probado bocado en 3 días». «¿Para qué?», murmuró Lucien. «La maldición se va a cumplir de todas maneras. Me enamoré, como estaba destinado a hacer, y ahora voy a morir, como han muerto todos los hombres de mi familia». «Excelencia». Auguste se acercó. ¿Habéis considerado que quizás la maldición pueda romperse? ¿Cómo? La gitana dijo que solo se rompería cuando uno de nosotros amara sin egoísmo y estuviera dispuesto a sacrificar todo por la felicidad de su amada. Pero yo amé egoístamente y destruí la felicidad de mi amada. Auguste le entregó una carta que había llegado esa mañana.
Esto vino de París, dijo, del abogado de Mademoiselle Isabel. Lucien abrió la carta con manos temblorosas. Era breve y al grano. El marqués de Belmont. Por instrucción de mi clienta, debo informaros que Mademoiselle Isabel de Montclair ha decidido retirarse a un convento. Entrará como novicia en la abadía de Saint-Clair dentro de una semana. Una vez que tome los votos, será imposible contactarla. Atentamente, Maitre Dubois. Lucien se puso de pie bruscamente, la carta cayendo al suelo. ¿Un convento?, murmuró. Isabel va a enterrarse viva en un convento por mi culpa. La realización lo golpeó como un rayo. Si Isabel tomaba votos religiosos, jamás podría casarse, jamás podría tener hijos, jamás podría conocer el amor. Estaría condenándose a una vida de soledad para huir del dolor que él había causado. Auguste, dijo con voz urgente, ensillad mi caballo más rápido. Tengo que llegar a París antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué vais a hacer, Excelencia? Lucien se volvió hacia su mayordomo con una determinación que no había sentido en días. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio, respondió. Voy a sacrificar todo por la felicidad de la mujer que amo, incluso si eso significa perderla para siempre. Mientras cabalgaba hacia París bajo la luz de la luna, Lucien no sabía que su decisión de poner la felicidad de Isabel por encima de la suya propia era exactamente lo que se necesitaba para romper una maldición de 3 generaciones. Pero el tiempo se agotaba, y París estaba a 2 días de viaje. Llegaría a tiempo para salvar a Isabel de una vida de encierro, y podría convencerla de que su amor era verdadero a pesar de la traición que había cometido. La respuesta determinaría no solo el destino de ambos, sino si el amor verdadero podía vencer incluso a las maldiciones más oscuras. La verdad ha salido a la luz, y todo es más complicado de lo que jamás imaginamos. Lucien no solo perdió a su amor verdadero, sino que descubrió que toda su venganza estaba basada en una mentira. Podrá detener a Isabel antes de que entre al convento. Se romperá finalmente la maldición familiar. Suscribíos ahora a Historias del Duque Nobles para descubrir si el amor verdadero puede conquistar incluso las traiciones más dolorosas.